Estamos de regreso, les agradecemos por siempre estar conectados con nosotros y como decíamos en la introducción de este programa, en esta ocasión queremos compartir sobre la sabiduría que está en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que nos hace el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos la definición de sabiduría, vamos a encontrar algo que tiene que ver con un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Y pudiera parecer para nosotros que la sabiduría tiene que ver con recorrer un camino, recorrer la vida a través de los años, estar expuesto a diferentes situaciones que al final, sean buenas o sean malas, eso nos va a dejar una experiencia. Y nosotros pudiéramos decir que eso viene a ser una sabiduría. Pero realmente a través de lo que acabamos de leer, pastores, en Santiago, nosotros lo que nos damos cuenta es que esa es la definición de sabiduría que el mundo nos da y a la que nosotros hemos sido expuestos al estar caminando a través de los años en esta tierra. Pero a través de la palabra nosotros nos damos cuenta de que hay dos tipos de sabiduría, pero no es que ese sea el diseño de Dios, sino que el diseño de Dios es uno solo. Pero por causa del pecado, entonces se distorsiona y el mundo lo que ha estado presionando sobre nuestra vida es la sabiduría como la define el diccionario, aquella que son conocimientos que se adquieren a través de la experiencia. Y entonces de alguna manera eso lo que nos está diciendo es cada quien tiene una sabiduría diferente, porque la experiencia que yo tuve a lo mejor no es la experiencia que usted tuvo, y eso solo nos lleva a estar en una posición donde yo voy a actuar o voy a hacer en base a lo que yo he sido expuesto, en base a lo que yo aprendí, en base a mis experiencias, en base a mi conocimiento, y eso solo nos deja en una posición que nos damos cuenta que estamos apartados del Señor. Cuando nosotros vamos al origen de la palabra sabiduría, tanto en griego como en el hebreo, vemos que la palabra conocimiento va implícita en sabiduría, un conocimiento que se adquiere, pero también la sabiduría implica una parte práctica, una parte en la que el conocimiento que nosotros adquirimos lo ponemos en práctica y muchas veces traducen de esa manera sabiduría, un conocimiento práctico que me lleva a obtener resultados. Ese conocimiento, ¿dónde lo obtenemos? El libro de Santiago aclara de que podemos tener un conocimiento espiritual, celestial, que viene del cielo, pero también nos habla de un conocimiento carnal, humano, el que podemos obtener en este mundo. Y la palabra de Dios también aclara de que hay un conocimiento diabólico, satánico, contrario a la voluntad de Dios. Entonces nosotros pudiéramos estar adquiriendo conocimientos que viene del cielo, a través de la palabra de Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, pudiésemos estar adquiriendo un conocimiento de parte de todo el sistema de este mundo, el conocimiento humano, o incluso pudiéramos estar adquiriendo un conocimiento por alguna influencia de parte del reino de las tinieblas. La pregunta es que ese conocimiento, ¿cuál es el que está ahorita nosotros siendo predominante? Si estamos siendo dirigidos por una sabiduría espiritual del celestial, por una sabiduría humana o una sabiduría diabólica. Ese conocimiento, cuando nosotros lo llevamos a la práctica, se convierte de alguna manera en una práctica de la sabiduría. Pero, ¿qué estamos nosotros aplicando? Y nosotros deberíamos de estar sometiendo nuestra vida al conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que viene del cielo, de la revelación de la palabra, de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra también dice que el principio de la sabiduría es el temor
al Señor. Es el temor, es el tener ese temor reverente de querer hacer en todo tiempo la voluntad de Dios. Ese es el principio de toda sabiduría que viene del cielo. Entonces pudiéramos decir, pastor, que sabiduría es conocimiento aplicado, pero la clave es la fuente donde nosotros estamos adquiriendo el conocimiento. Ahora dice 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Proverbio 1:7 habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solo quiero hacer una relación con la fuente de la sabiduría, porque va a ser importante poder discernir en qué tipo de sabiduría nos estamos moviendo. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hoy en día hay muchísimas fuentes de ciencia, de conocimiento, de sabiduría. Hay muchísimas formas de inteligencia también. Pero va a ser importante siempre evaluar la fuente. Si la sabiduría en la que nos estamos moviendo en su nacimiento tiene hacer la voluntad de Dios, va a ser una sabiduría de alta productividad que va a traer a todas las dimensiones del ser paz, gobierno de Dios y estabilidad. Y esto es importante porque puede ser que hayan personas muy sabias en un conocimiento, pero en otras formas de desarrollo de su vida no sean sabios. Pueden ser muy buenos en el desarrollo laboral, pero tal vez no buen esposo, o buen hijo, o buen padre. La sabiduría de Dios es integral, porque en la persona de Cristo encontramos la sabiduría. Y por eso es importante entender que el único camino, Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las expresiones nuestras, como hombre, como mujer, como joven, como niño, tienen que estar fundamentadas en la fuente de la sabiduría que viene de Dios. Entonces la sabiduría de Dios es integral. Todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño necesita estar cimentado en la fuente de la sabiduría que viene de Dios para poder dar mucho fruto y múltiples frutos. Podemos nosotros ser buenos en algo, pero no necesariamente esa sabiduría viene de Dios. Y entonces la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Al final, toda la sabiduría está en que nosotros podamos trascender, a que nosotros podamos ir a la vida eterna, a que nosotros podamos obtener los galardones que Dios tiene para nosotros, que de nada sirve tener mucho éxito en diferentes áreas acá si al final de nuestra vida no logramos el énfasis que Dios quiere para nosotros, que seamos herederos de la eternidad. Entonces va a ser importante evaluar en qué sabiduría me estoy moviendo, porque hay demasiadas fuentes hoy que nos pueden de alguna manera entorpecer el entendimiento, y antes que nada yo necesito saber de dónde está fluyendo la sabiduría en la que yo me muevo hoy. Eso sería algo muy básico, porque hay muchas formas de hablar, muchas formas de expresarlo, pero ¿cuál es la fuente? ¿De dónde estoy tomando hoy? Porque los frutos van a denotar muchas cosas. Es más, Pablo hablaba de la sabiduría con respecto a la conducta. La conducta de nosotros va a demostrar la fuente de la sabiduría que nosotros estamos comiendo, estamos bebiendo. Entonces, todo el sistema o el tema de sabiduría tiene por objetivo, en primer lugar, guiarnos a Cristo. Si nos está guiando a Cristo, entonces estamos comiendo de la fuente correcta. Si nos guía al orgullo, a la autosuficiencia, a la independencia, a la autocapacidad, a levantar mi nombre, entonces estamos comiendo de otra sabiduría. Porque ahorita que estamos hablando de sabiduría, una de las cosas que dice Santiago, muestre por la buena conducta su obra. O sea, usted decía, pastor, la sabiduría, la fuente de la sabiduría que está en nosotros se va a ver reflejada en nuestra obra. Y por eso es que también nos dice en el versículo 14 del capítulo 3, que habla de celos amargos, de contención en vuestro corazón. Entonces tiene que ver, la sabiduría es al momento de tomar una decisión. Nosotros vamos a ser expuestos a muchas situaciones donde tenemos que tomar una decisión entre una cosa y la otra, entre guardar silencio o hablar, entre tener un tono de voz bajo o gritar,
entre tener una posición de paz o rendirme a la ira. Entonces son decisiones de acuerdo a diferentes ambientes donde voy a estar. La condición de mi corazón al momento de sobrellevar cada una de estas decisiones, de alguna manera me va a revelar, me va a mostrar a mí, pero también me va a exponer para mostrar cuál es la fuente que está en mi corazón para tomar esa decisión, es decir, con qué sabiduría yo estoy operando. Y entonces es ahí donde venimos y tomamos lo que hemos estado compartiendo, que cuando nosotros estamos en el mundo nos dice, no te dejes, la gente se va a querer aprovechar de ti, vos tenés que ser fuerte, vos te tenés que imponer, vos tenés que mostrar que sos mejor. Entonces cuando nosotros comenzamos a escuchar esos conocimientos y a la hora que estamos en una situación, eso va a ser lo que se va a querer imponer. Y por eso es la postura, la forma del tono de voz, la forma que reaccionamos. Y de alguna manera todos nosotros hemos experimentado esa situación. Y al final, ¿qué es lo que sentimos? No nos sentimos bien, porque decimos, creo que no lo manejé de la mejor manera. No fue lo correcto. Y en la mayoría de las situaciones o los casos son en la casa. Y entonces ahí es donde decimos, ¿y ahora cómo le pido disculpas a mi esposa? ¿Y ahora cómo le digo a mis hijos que no lo hice de la forma correcta? Entonces al final nos vamos a dar cuenta que esa sabiduría no es la efectiva. Por otro lado, cuando nosotros venimos y tomamos la sabiduría de Dios, que de pronto ante una situación, lo que el Señor nos dice que es con nuestros enemigos, que pongamos perdonarlos, poner la otra mejilla. Y entonces de alguna manera es guardar silencio, pero al final decimos, qué bien que lo hice. Es que la fuente define la acción. Por ejemplo, un tema de divorcio. Está un matrimonio y están pasando un problema. Y a los dos alguien le está dando consejo, ya sea un libro, ya sea una información en el internet, que hoy habla mucho de la realización personal. Busca tu propia realización, no te detengas, avanza hacia cualquier obstáculo, deja ese obstáculo de lado. Entonces empiezan a ver el matrimonio como obstáculo de ser feliz. ¿Por qué? Porque no quieren afrontar ni confrontar la realidad y tener que hacer los ajustes que se tienen que hacer. Entonces hay una corriente que te dice, sé feliz a pesar de todo, no te ates. No tiene que ver con una sabiduría que viene del cielo, aunque se oye bonito, pues de alguna manera alimenta tu ego. Pero hay que discernir de dónde viene esa sabiduría que tiene por objetivo destruir a la familia. Mientras tanto, la sabiduría que viene del cielo nos enseña un amor que está en 1 Corintios 13, que tiene que saber perdonar, que tiene que saber amar, que tiene que saber esperar, que tiene que tener paciencia. Y la mayoría de casos de divorcio tiene que ver con una falta de tolerancia a los errores de nosotros como seres humanos. Y Dios nos invita a nosotros a perdonar, a hacer lo que tenemos que hacer. No, si es obstáculo, dejarla. Entonces hay personas que se casan 8 veces. O algunos dicen, ya no me vuelvo a casar, pero siguen teniendo pareja porque no quieren estar presos. Esa sabiduría no viene de Dios. El objetivo que tiene es destruir al vínculo familiar, al prototipo de la familia que viene del cielo. Por eso es importante. O por ejemplo, una empresa que está contaminando el medio ambiente. ¿Bajo qué sabiduría se está moviendo? Hacen buenos negocios, tienen un buen mercadeo, están haciendo mucha plata, pero están destruyendo el medio ambiente. Y si destruyen el medio ambiente, destruyen la humanidad. Y si destruyen la humanidad, eso no puede venir de Dios. Entonces, es la capacidad que tengamos de hacerle clic a cada asunto hasta llegar a la fuente. La sabiduría que viene de Dios siempre nos va a llevar a Cristo. Y Cristo vino para que tuviéramos vida en abundancia. Todo lo que no nos lleve a ámbitos de vida eterna, a la persona de Cristo, va a querer destruirnos. Y uno tiene que saber discernirlo porque hoy tiene demasiado empaque. Por eso es importante entender la fuente. Por eso, antes de ir al corte, yo quisiera dejarlos con una pregunta. Todos nosotros de alguna manera queremos sabiduría. Si alguien nos preguntara, nosotros diríamos sí. Tal vez algunos pudieran decir no, pero si profundizamos la respuesta va a ser la misma. Sí queremos sabiduría para que todos nos vaya bien. La pregunta para reflexionar mientras estamos en el corte sería, ¿de qué fuente yo me estoy alimentando en este tiempo? Vamos a ir a un corte y regresamos.